Lunes 9 de junio, un lunes más, despertamos. ¿Cómo? Con Jesús, como cada lunes, con el pastor Alberto Alex. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? Gracias a Dios, bien, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también, muy bien, gracias a Dios. Con ánimo, con gozo, con alegría. Esto es importante. Eso es importante, sí, señor. Además, siempre, yo creo que siempre empezamos con alegría, ¿verdad? Este espacio. La Biblia nos dice a través de Pablo, estad siempre gozosos. Otra vez os digo, dice Pablo un poco más adelante, regocijaos en el Señor siempre. Y esa carta, donde la escribe él, la escribe desde la cárcel. Y se conoce como la epístola del gozo, la carta del gozo, y es muy curioso que la escribe desde la cárcel, porque en todo lugar podemos estar alegres, gozosos, porque el gozo es algo que está dentro, no está fuera. Entonces siempre hay que estar alegre, contento, gozoso, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos por fuera, aunque tengamos mil problemas, nosotros tenemos el gozo del Señor. Amén. Y en aquellos tiempos era complicado estar en la cárcel, lo digo sobre todo porque en el día de hoy le ponen televisión, le ponen hasta móviles, tienen, hasta después salen con paro y todo, así que imagínate, ¿no? Sí, exactamente. No es que sea cómodo hoy en día estar en la cárcel, pero las comodidades que quizás sí tienen hoy no habían en aquel entonces, pero aún así Pablo nos da una lección preciosa de cómo se puede tener gozo en el peor momento de nuestra vida. Pastor, empezamos hablando, antes de empezar por el culto, por este día que tuvieron el pasado viernes en la iglesia con los hermanos, con los varones, ¿no? Sí, bueno, en la iglesia realmente, en el local de la iglesia, estuvieron las mujeres. Allí ellas hicieron un culto que se juntaron como 70 mujeres, increíble, un tiempo muy bonito que tuvieron allí. Yo te lo digo por fotos y vídeos que después vi. Y los hombres, con todos los niños, lo que hicimos fue, alquilamos aquí un lugar que hay por aquí, por Jandía, y tuvimos un tiempito para asar un poquito de carne y pasar un tiempito bueno, y aprovechamos también para compartir una palabra. La verdad que fue un tiempo muy, pero que muy especial, no solamente para nosotros como hombres, que creo que lo necesitamos muchas veces, tener ese espacio entre nosotros, sino también para los niños, porque alquilamos ¿cómo se dice? Un castillo hinchable, una colchoneta, y ahí se lo pasaron de maravilla. Comimos, reímos, pero sobre todo adoramos y exaltamos al Señor. Y fue un tiempo muy, pero que muy bueno, y también creo que muy necesario. Bueno, pues empezamos a hablar, si le parece, último culto, Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, las 6, por favor. Perfecto. Si me das permiso, te voy a hablar del culto que tuvimos el miércoles aquí en la iglesia de Morrojable, en el sur. La próxima semana, Dios mediante, te hablo del culto del domingo, para seguir un poquito en la línea de Hechos, capítulo 15, perdón. Estamos en Hechos capítulo 15, simplemente a modo resumen, modo recordatorio para si hay alguna persona que está escuchando esto por primera vez. Hechos capítulo 15 es un punto de encuentro de la iglesia, de los apóstoles. Todos se ven las caras, tienen una reunión en Jerusalén, porque resulta que empieza a haber un conflicto. La iglesia ha crecido de miles y miles y miles de personas se están sumando a las filas de la iglesia, y qué bueno, gloria a Dios, que una iglesia crezca, pero también eso conlleva muchas veces problemas, ¿verdad? Porque la iglesia, como está llena de personas con defectos como nosotros, personas erradas como nosotros, pues siempre va a haber problemas. ¿Qué sucede? Que en un lugar llamado Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé trabajando, ministrando allí a la iglesia, llegaron unos de Judea diciendo que habían sido enviados por la iglesia, que no era cierto, y empezaron a decirle a los nuevos creyentes, a los gentiles, gentil, el término gentil que usa la Biblia es toda persona que no es judía, y empezaron a decirle que sí, que creyesen en Jesús, que todo eso está muy bien, pero que se tenían que circuncidar, tenían que guardar la ley de Moisés. Pablo, dice la Biblia, que empieza a tener una discusión no pequeña con estos hombres, o sea, una discusión fuerte, acalorada, una discusión seria. Y como no se llega a ningún acuerdo, pues se van todos a Jerusalén y allí hacen lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Vamos a darle una respuesta sabia a este problema que estamos teniendo. Allí, bueno, creo que hablé de esto la semana pasada, así que no me quiero enredar mucho en esto. El resumen o la propuesta fue, vale, no vamos a inquietar a los gentiles, nosotros entendemos que la salvación es por gracia, que no hay que hacer absolutamente nada para ser salvo, no hay que circuncidarse, no hay que hacer nada porque ya Jesús lo hizo todo. Eso fue la conclusión que la iglesia tomó. Ni circuncidarse, ni fornicación, ni comer sangre. Claro, ahora voy a eso, o sea, no hay que hacer absolutamente nada para ser salvo, pero tres cosas les recomendamos a los nuevos creyentes, dice la iglesia. Y entonces lo escribieron por una carta, que como tú bien dices, David, se ve que estás entendido y estás atento. Apartados de la fornicación, apartados de la idolatría y, en resumidas cuentas, no comáis sangre, no participéis de la sangre. Todo esto tiene una explicación, que era fornicación e idolatría. Nos habla del pecado, ¿verdad? Que no cometas esos pecados que
por desgracia son los que parece que siempre están en auge. Y lo de comer sangre, oye, qué curioso, ¿por qué la Biblia nos prohíbe aún en el Nuevo Testamento comer sangre? Bueno, esto tenía que ver con la cultura, ¿verdad? Todos aquellos, o la gran mayoría de aquellos que ahora formaban la iglesia provenían del judaísmo, y la cultura judía es una cultura que no se come sangre. No solamente no es que no se coma cerdo y otras cosas, sino sangre estaba totalmente prohibido. Entonces ellos se habían convertido a Cristo, había sucedido en ellos lo que la Biblia denomina un nuevo nacimiento, pero muchas veces nuestra mente, nuestras tradiciones cuesta adaptarlas al nuevo lugar. Entonces los judíos, a pesar de ser una nueva criatura, a pesar de haber creído en Jesús, todavía como que les costaba eso de la sangre, de comer sangre. Entonces era piedra de tropiezo para ellos cuando alguien comía sangre. Jacobo, como pastor de la iglesia, dice, no, vamos a hacer una cosa, aquí nadie come sangre. No se va a comer sangre porque aquí lo que vamos a buscar es la unidad. Y no podemos ser piedra de tropiezo los unos a los otros. Pero bueno, ¿y entonces es pecado comer sangre? No, comer sangre no es pecado. El pecado es que ese acto tuyo puede hacer tropezar a un nuevo creyente. Por lo tanto, la iglesia determinó que no se debía tomar sangre. Alguno preguntaba, bueno, ¿y se puede comer chorizo? Sí. Como usted chorizo, señora, o señor, como usted lo que bien le apetezca, ¿verdad? Pero siga las recomendaciones bíblicas. ¿Chorizo lleva sangre? No, que yo sepa. Yo creo que es la morcilla y otros alimentos. Puede comer usted lo que bien quiera. Bueno, entonces se escribe una carta para enviarla a Antioquía, ¿verdad? A la iglesia de Antioquía. Y esa carta, porque era la manera de comunicarse en aquel entonces. No había correos electrónicos, no había WhatsApp, no había videollamadas. Entonces hay que hacerle saber a los hermanos de Antioquía la resolución que se había tomado en Jerusalén. Esa carta va custodiada por 4 hombres. 4 hombres santos, 4 hombres íntegros, que son Pablo, Bernabé, Silas y Judas, que le tuvieron que cambiar el nombre por Barsabás, porque Judas estaba asociado a la traición, aunque es un nombre muy bonito, pero se lo cambiaron por Barsabás. Y entonces cuando llegan allí, Antioquía, leen la carta y le hacen saber todo lo que decía la carta. Que no recuerdo si la semana pasada o la anterior hablamos de algo muy bonito que sucede en el saludo de la carta, y es que la iglesia los denomina a los hermanos gentiles, los denomina hermanos por primera vez. Salud. Exactamente. Estás pero empapado, ¿eh? Muy bien, sí señor. Y entonces, una vez después de aceptarlo, porque nosotros no somos nadie para rechazar lo que Dios ha aceptado, Jacobo como pastor y la iglesia va al grano. Quiere atajar ya el asunto que ha sucedido, de aquellos que han venido, y les dice lo siguiente: mira, hemos escuchado que a ustedes han venido unas personas diciendo que han salido de nosotros, y queremos dejar claro que eso es mentira. Dice la carta. Es falso eso de que estas personas que os están inquietando han salido de nosotros. Estos son unos charlatanes, dice la iglesia. Y uno podría decir, wow, pero ¿y por qué se habla tan duro? Pueden llegar a ofender. No, pero es que las cosas, David, hay que llamarlas por su nombre. Todo hay que decirlo para edificación. Todo se puede decir para edificar. No se trata de faltar el respeto, ni mucho menos. Uno tiene que medir sus palabras muchas veces para no ofender. Pero tampoco podemos permitir que para no ofender tengamos que mentir. No, ni muchísimo menos. Hay que decir la verdad. Y la iglesia estaba diciendo, estos que os han ido perturbando, estos que os han inquietado a que os circuncidéis y todo esto, son unos charlatanes. Y encima de charlatanes son unos mentirosos. Les leí a la iglesia un versículo muy interesante que está en Jeremías 23, 21, cuando Dios dice que hay profetas, que hay personas que dicen hablar en nombre de Dios, y dice Dios, yo nunca les hablé. Es mentira. Entonces le hacía un llamado, bueno, ya se lo he hecho en muchas ocasiones, pero volví a llamar, hacía un llamado de atención a la iglesia, decir, cuidado, porque no todos aquellos que dicen hablar en nombre de Dios, es Dios quien está hablando. Muchas veces son nuestras emociones, muchas veces son nuestros intereses, porque mucha gente de este tipo no es por emociones, es por intereses personales, ¿verdad? Que manipulan la palabra de Dios y que dicen, Dios me ha dicho, Dios me dijo. Bueno, a mí ya cuando me viene con el Dios me dijo por delante, yo ya desgraciadamente pongo una barrera. Yo creo firmemente que Dios habla a día de hoy, 2025. Dios sigue hablando. Pero también creo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. A mí no es que no me haga falta que Dios me envíe mensajeros. Qué bueno que Dios a través de otra persona me pueda hablar, me pueda decir, me pueda instruir, me pueda redarguir, me pueda exhortar. Pero yo ya tengo la palabra de Dios.
Si Dios tiene que usar a otra persona para decirme a mí algo, puede ser entonces que yo no esté haciendo mi trabajo, que sea presentarme todos los días delante de Dios y de su palabra. Por lo tanto, Dios tiene que usar otros mecanismos para poder llegar a mí. Yo creo que Dios habla sin duda alguna, pero también creo que se ha usado muchas veces muy mal lo de Dios me dijo. Porque claro, si a ti alguien, David, te viene y te dice Dios me ha dicho, no le puedes llevar la contraria. ¿Qué vas a discutir con Dios? ¿Te vas a poner a pelear con Dios? ¿Quién ha peleado con Dios y ha salido ganando? Dice la Biblia. Absolutamente nadie. Entonces, cuando Dios me dijo, bueno, si Dios te dijo, ya no me queda otra que cerrar mi piquito, como decimos aquí, no me queda otra que cerrar la boca. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y la iglesia fue tajante con esto. No, estos que dicen hablar en nombre de Dios, no han hablado en nombre de Dios. Y no han salido de nosotros, son unos mentirosos. Y bueno, y lo que hace después de la iglesia no solamente es tajante contra esto, sino que empiezan a enseñarles la verdad. Les empieza a decir, no, esto es mentira porque la verdad es esta. Entonces dice, hay un versículo muy bonito, dice, por lo tanto, nos ha parecido bien a nosotros escribiros esta carta y también le ha parecido bien al Espíritu Santo llegar a esta conclusión. O sea, que esa conclusión que te dije de apártate de fornicación, apártate de idolatría, no participes de sangre, de ahogado, no es algo que decidieron ellos personalmente, sino que el Espíritu Santo estaba de acuerdo. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué ellos sabían que el Espíritu Santo estaba de acuerdo? Porque mucha gente dice, no, es que el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo nosotros podemos afirmar que Jacobo y compañía estaban acertados cuando dijeron que el Espíritu Santo estaba en el asunto? Estaba también de acuerdo con el resultado que ahí se dio. Bueno, lo primero, podríamos decir que efectivamente el Espíritu Santo estaba de acuerdo con ellos por la unidad que hubo. ¿Recuerdas que ahí se juntaron cientos de personas, sí, todos los apóstoles, muchos hermanos, ancianos, y se llegó a una unánime decisión? No fue algo que por mayoría absoluta, no fue algo por votación, sino que todos los que estaban allí estuvieron de acuerdo en la determinación que se tomó. Y la unidad muchas veces habla de que Dios está ahí. Cuando hay desacuerdos, cuando hay división, cuando hay uno mira para allá, otro mira para allá, probablemente ahí no esté el Señor. Y conocerán que sois mis discípulos cuando seáis uno, cuando os améis los unos a los otros, dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros somos uno, así como el Padre y el Hijo son uno, cuando nosotros somos uno, lo más probable es que ahí esté el Señor. Ese podría ser un punto. Lo segundo es por los frutos, ¿verdad? Los frutos que hubieron, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. En ese diálogo, en ese concilio, no solamente habló Pedro de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles, no solamente habló Pablo también de cómo el Espíritu Santo se derramó, sino que Bernabé y otras cuantas personas hablaron de que efectivamente los gentiles habían sido aceptados por Dios. Había unos frutos que respaldaba lo que allí se estaba tratando. No era una invención de un Pedro nada más que fue a casa de Cornelio y allí sucedió algo extraordinario. No, fueron muchos eventos, muchos frutos que demostraba que Dios estaba en el asunto. Pero lo más importante para saber si el Espíritu Santo estaba de acuerdo con ellos es porque la palabra corroboraba lo que allí se estaba decidiendo. Jacobo, como pastor, conocía la palabra y citó, si no recuerdo mal, el libro de Amós en el capítulo 9, cuando dijo que Dios iba a ser luz a todas las naciones. Entonces Jacobo dice, bueno, esto de que se acepte a los gentiles no es algo que nosotros queramos hacer, es que ya está profetizado en el Antiguo Testamento, de que Dios no iba a ser solo luz para la nación de Israel, sino para todas las naciones. Esto es algo que la palabra de Dios afirma. Entonces, el filtro más importante para saber si es Dios quien está hablando, si el Espíritu Santo está en el asunto, es que la palabra confirme, corrobore lo que tú estás diciendo. Y entonces les envía esta carta y les dice en el versículo 29, mira, absténganse de los sacrificados a los ídolos, absténganse de sangre, de ahogado, de fornicación, porque si hacéis estas cosas, bien haréis. Y aquí ya me derivé por otro punto, bien haréis. Bien haréis significa obraréis correctamente. Esto es muy bonito, David, porque cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios por nuestros deseos, bien hacemos, obramos correctamente. Cuando nosotros anteponemos nuestra santidad a nuestros deseos personales o a nuestras emociones o a nuestros sentimientos, bien hacemos.
Es verdad que seguramente nuestra carne, así llama la Biblia a nuestra tendencia hacia el pecado, esa concupiscencia que cada uno de nosotros tenemos, es agradable para la carne, es codiciable, es bueno para la carne, pero no obramos correctamente delante de Dios. Entonces, cuando uno guarda su santidad, estamos obrando correctamente. Y aquí empecé a hablar un poquito acerca de la santidad, de qué es la santidad. Si yo te preguntara, David, ¿qué es la santidad? ¿Cuál sería? Yo te meto en unas encerronas a veces. No, ya te estoy viendo ya. Pero... Hombre, la santidad quizás es guardarse para Dios, posiblemente, puede ser, ¿no? Muy bien, guardarse para Dios. De hecho, la palabra santidad significa apartado. Nosotros somos santos, somos apartados para Dios. Santidad, la santificación, la Biblia la denomina como un fruto. Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 6, versículo 22, que nosotros hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, y por lo tanto tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, dice Pablo, puedes tener el fruto de la santificación, porque la santidad, la santificación es un fruto. Y un fruto que para poder obtenerlo, todos sabemos que para poder participar del fruto hemos de trabajar primero. Si tú quieres, vamos como si estuviéramos hablando a los bebés. Si quieres una manzana, primero tienes que sembrarla y esperar un tiempo y trabajar y regarla y cuidarla para que en un futuro puedas tomar del fruto. La santificación es un fruto que hay que sembrar muchas cosas. ¿Qué hay que sembrar para poder estar en santidad? Bueno, pues nosotros cosechamos santidad sobre todo cuando leemos la palabra de Dios. Jesús dijo al Padre en oración, en ese famoso capítulo 17 del Evangelio de Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que es verdad, nos santifica, nos va santificando esa palabra. Hay un salmo que dice que la palabra de Dios nos purifica 7 veces. Cuando tú lees y siempre estás leyendo esa palabra y ves, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro, todo eso te va santificando por dentro. Tener una comunión constante, diaria, permanente con la palabra de Dios nos santifica. Por eso yo hago mucho énfasis en la gente, lean la palabra de Dios, lean todos los días, por favor, lean todos los días la palabra de Dios, porque eso te va a santificar, eso te va a ayudar a mantener una relación íntima, estrecha con Dios. Lo segundo, nosotros podemos cosechar el fruto de la santificación a través de la oración, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, nos estamos presentando delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es santo, perfecto, justo, y esa oración nos ayuda a santificarnos, porque orar, claro, para quien entiende lo que significa orar, porque algunos piensan que orar es hablar. Algunos son como yo, que son loros y hablan. Está bien, aquí en un diálogo, en un podcast, en una entrevista, vale, hablar. Pero muchas veces orar significa escuchar también. Me viene a la mente ahora un pasaje cuando dice que Jesús en el Getsemaní oró durante 3 horas, porque primero 1 hora, luego fue a sus discípulos, estaba durmiendo, luego se fue, oró otra hora y estaban durmiendo, o sea, 3 horas orando. Sin embargo, la Biblia solo recoge que la oración que hizo fue: Señor, si puede ser que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice, Señor, 3 horas para decir eso. Y la Biblia resalta que estuvo orando 3 horas. Y solo para decir eso, claro, pero es que orar no significa solamente hablar. Orar es escuchar también. Qué aburrido sería, y a veces yo creo que es muy aburrido esto porque solo hablo yo, pero qué bueno esa participación tuya donde tú haces preguntas, donde tú tienes tu punto de vista. Sí, claro. Eso es lo que le da vida a esto. Porque venir yo aquí y soltar aquí un discurso aburrido para algunos, pues no tendría mucha gracia. Lo bonito de esto es interactuar, ¿verdad? Yo hablo, tú hablas, tú expresas tu punto de vista, yo expreso el mío, podemos llegar a un consenso. Eso es la oración. Yo voy, me presento delante de Dios y hablo, mira, Señor, esta es mi voluntad, pero que no se haga la mía, que se haga la tuya. Luego Dios habla, Dios muestra, Dios revela, Dios nos muestra también a través de su palabra, y hay un face to face, podríamos decir, un careo con Dios cuando Dios habla. Y a veces creo que en la oración los momentos más importantes y más necesarios son cuando Dios habla. A veces hablamos demasiado nosotros y dejamos a Dios muy poca participación. A veces vamos a Dios como con la lista de la compra. Hola, Señor, ¿qué tal? Necesito esto. En el nombre de Jesús, amén. Y te vas. Y Dios dice, ¿y cuándo hablo yo? ¿Y cuándo expreso yo mi voluntad? Porque aquí solo has hablado tú, chico. Muchas veces pedimos y no esperamos a escuchar y a... La respuesta de Dios, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Y amén, ya yo. Y amén, y se acabó. Y punto pelota, y nos vamos, ¿no?
Y aquí yo creo que ya he explicado en alguna ocasión que la oración no es tratar de someter a Dios a nuestra voluntad. Algunos piensan que cuanto más oren, Dios parece como, venga, va, como has orado tanto, voy a ceder a tu voluntad. No, señores. La oración no es hacer que Dios se someta a nuestra voluntad, sino que la oración es someter nuestra voluntad a su voluntad. Eso es la oración. Y que sea eficiente. Por supuesto, que sea una oración eficiente, porque hay algunas oraciones que tú escuchas que tú dices, madre mía, esa oración no ha subido ni un metro, imagínate, no ha llegado al trono de la gracia, te lo garantizo, porque estás pidiendo como no te conviene. Estás pidiendo tonterías y boberías y cosas para tus deleites, no recibís porque no pedís bien, dice la Biblia, porque pedís para vuestros deleites. Hay que saber pedir. Y el Padre nos va a dar todo lo que pidamos que glorifique su nombre, así Amén. Dice la Biblia. Entonces, bueno, la oración nos santifica. También, lógicamente, podemos recoger el fruto de la santidad, la santificación, apartándonos del pecado. Porque el pecado es lo que nos mancha, lo que nos separa. Por vuestros pecados, vuestras iniquidades, vuestras transgresiones, dijo Isaías, hay un muro entre tú y Dios. Dios ha tenido que ocultar su rostro para no ir. Entonces, cuando tú te apartas del pecado, como le dice Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, habéis sido hechos libres del pecado, pues entonces podemos empezar a obtener el fruto de la santidad. Pero es que hay gente que no quiere apartarse del pecado. Hay gente que le gustan las cosas del Señor, que incluso a veces lee su palabra, que a veces incluso ora, le gustan las alabanzas, pero no se apartan del pecado. Entonces ahí no puede haber santidad. Y cuarto y último, para no alargarnos mucho, nosotros podemos cosechar o recoger la santidad cuando servimos a Dios. El servicio no salva, ni muchísimo menos. Aquí solamente la gracia de Jesús, la obra de Jesús en la cruz nos salva. Pero el servicio nos ayuda a santificarnos. Mira este versículo, te lo voy a volver a leer para a ver si logramos entender algo. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Nos hemos apartado del pecado, pero ahora tenemos otra función, somos siervos de Dios. Comenzamos a servir a Dios. Y cuando servimos... Que se haga su voluntad. Exactamente. Y cuando somos sus siervos, le servimos, entonces y solo entonces podemos tener el fruto de la santidad. Esas personas que no sirven a Dios en nada, que no hacen nada ni por ni para Dios, yo no voy a ser quien juzgue, pero no sé hasta qué nivel pueden tener santidad. Porque nosotros, vale, ya Dios hace su parte, que es la de libertarnos del pecado, eso lo hace Dios. Pero somos nosotros los que voluntariamente nos hacemos siervos de Dios. Entonces, cuando sirves, Dios te puede santificar. Ahora bien, voy a hacer una pregunta interesante. Todo esto está muy bien de la santidad, la lectura, de la oración, del servicio, de dejar el pecado. Vale, está bien, pero bueno, ¿y a mí para qué me sirve la santidad? Podría decir uno. ¿Para qué me sirve? ¿En qué me beneficia a mí la santidad? Bueno, en dos cosas. Te voy a decir un beneficio eterno y un beneficio terrenal. El eterno es, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie va a poder ver el rostro de Dios. Nadie va a poder pasar la eternidad con Él. Es la santidad, bueno, entendiendo esta frase, para no sacarla de contexto, no es la santidad la que nos lleva al cielo, es la obra de Jesús, pero en nuestra santidad, en ese trabajo que hemos hecho de mantenernos puros, podemos ir al cielo. Solo a través de la sangre de Jesús. Quiero dejar esto porque algunos dicen, es por obras entonces. No, no es por obras. Es por gracia para que nadie se gloríe. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Pero si Dios en su gracia te salva y tú no cuidas esa salvación, pues chico, entonces no hay salvación que valga. Dios te ha salvado por gracia, no por obras, pero ahora tú tienes que cuidar esa salvación con temor y temblor, dice Pablo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero claro, como nuestra mente es egoísta, tienes que estar de acuerdo conmigo seguro en que nosotros, es verdad que creemos en la eternidad, es verdad que todo es la vida eterna, pero nuestra mente y nuestra carne, esta pecaminosa, piensa siempre en lo terrenal. Bueno, ¿y qué beneficio voy a tener yo en lo terrenal si cuido mi santidad? Hay un versículo muy interesante en 2 de Timoteo 2:21 que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. El beneficio terrenal, si cuidamos nuestra santidad, es que vamos a ser útiles al Señor. ¿Quieres que Dios te utilice? ¿Quieres que ser útil en las manos del Señor? Santifícate. Santifica tu vida y vas a ver cómo Dios te empieza a usar ahí. ¿Por qué a mí el Señor no me usa como me gustaría? Bueno, ya te lo estoy diciendo aquí bíblicamente. Santifícate. Y si eres santificado, vas a ser útil para el Señor. A mí que me gusta rizar el rizo, dale la vuelta a este versículo.
Si nos santificamos, somos útiles para el Señor. Si no estamos santificados, ¿qué somos? Inútiles. Bueno, seguimos entonces por aquí. Exactamente. Sí. Somos inútiles. Ahora, inútiles en el contexto no actual de insulto. Hoy decir inútil es denigrar a una... Eres un inútil, no sirves para nada, no. Inútil en el sentido de que Dios no nos puede utilizar. A una persona en pecado, a una persona que no cuida su santidad, Dios no la puede utilizar. Por más que quiera, no puede utilizarla. Tengo otra pregunta aquí de la santidad. ¿Seguimos o pasamos a las preguntas? Podemos tener 4 minutos más. 4 minutos más. Hay una pregunta muy interesante que le hice a la iglesia, que ya se la hice hace un montón de años atrás, pero que aproveché para volvérsela a hacer y dije, ¿la santidad se amolda a nuestra manera de vivir o nosotros nos amoldamos a una vida santa? ¿Tú qué crees? ¿Quién se amolda a quién? ¿Nosotros a la santidad o la santidad a nosotros? Oh, esta preguntón hoy, ¿eh? Sí, hoy parece que soy yo aquí. Parece que el pastor me voy a responder. ¿Tú qué crees? ¿Tú te tienes que amoldar a una vida santa o la santidad se tiene que amoldar a tu manera de vivir? Yo creo que tenemos que amoldar nosotros a la santidad, no la santidad a nosotros. Así contestó el 100% de la iglesia cuando hice la pregunta. Esta pregunta, cuando tuve la oportunidad de predicar en África, una vez que fui para allá con mi mujer, en Camerún concretamente, prediqué de este texto, lo he predicado también en otros sitios y todos contestan lo mismo. No, yo me tengo que amoldar a la santidad, a una vida santa. Bueno, explícame tú qué es una vida santa. Explica, porque no hay... También. ¿Eh? También. No, aquí. No, yo no tengo problema, yo puedo hablar. Yo te explico. Si tú me dijeras, bueno, ¿y cómo me tengo que amoldar yo a la santidad? ¿Cómo es una vida santa? Es que no hay un prototipo de vida santa. La Biblia dice en Primera de Pedro... será siguiendo los mandamientos, ¿no? Digo yo, no sé. Sí. Efectivamente. Y llevando una vida ordenada, ¿no? Correcto. Pero mira este mandamiento, este versículo que bonito de Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, no es que tú te tienes que amoldar a la santidad, no. En tu manera de vivir, sé santo. En ese estilo de vida que tú tienes, David, tienes que amoldar la santidad a él. Porque cada persona tiene un estilo de vida. Tú te levantas a una hora, tú vas a un puesto de trabajo diferente que al mío, tú te juntas con otra gente diferente a la mía, tienes otras actividades diferentes a la mía, tenemos muchas cosas en común, pero cada uno tiene su estilo de vida. Entonces Dios dice, en tu manera de vivir, sé santo. Mira, yo me acuerdo, perdón que lo corto, pastor, yo me acuerdo perfectamente cuando yo era jovencito, tendría unas 13, 14 años más o menos, yo tenía amigos que llevaban una vida que a mí no me gustaba. Y yo me juntaba con niños más pequeños que les gustaba el fútbol y yo ordené mi vida de esa manera. Es decir, yo no quise seguir con las amistades que tenía porque llevaban una vida que a mí me parecía que no era la adecuada, que era estar bebiendo, fumando y demás. Sin embargo, me iba con gente que era más sana y practicaba el deporte, ¿no? Bueno, muy sabio por tu parte. Pues es un muy buen ejemplo. En tu caso, tú usaste el fútbol para saber lo que querías y lo que no querías, pero según como sea nuestra vida, da igual cómo sea nuestra vida, lo que podemos y debemos hacer es amoldar la santidad a nuestra vida. No hay una vida santa. ¿Por qué digo esto? No hay un prototipo de vida santa. Nuestro Señor Jesucristo, que no es que fuera santo, es que no conoció el pecado. Él es santo, santo, santo. Él es perfecto, íntegro, inmaculado. Jesús no conocía el pecado. Sin embargo, Él se sentaba a la mesa con prostitutas, con borrachos, con pecadores. Y si tú me hablas de una vida santa, de un prototipo de vida santa, no te juntes con esta gente, no te sientes con esta gente. Sin embargo, Jesús lo hizo y Él era santo. ¿Por qué? Porque Él en su manera de vivir guardó la santidad. Amoldó la santidad a su manera de vivir. Bueno, Él era santo, ¿no? No es un buen ejemplo hablar de Jesús para esto en ese sentido, pero como sea nuestra vida, en el trabajo que esté, hay mucha gente que a mí me ha dicho muchas veces, estoy orando a Dios para que me cambie de trabajo porque en mi trabajo todo el mundo blasfema, nadie es creyente. Digo, no, deja de orar de esa manera. Lo que tienes que hacer es entender que quizá Dios te ha puesto en ese trabajo para que tú contamines al resto. No te dejes contaminar. Entonces tú en ese trabajo, sé santo. En esa manera de vivir que tienes, sé santo. Y cuando vayas por las tardes a donde quiera que vayas, a la plaza, a ver a tu familia, a donde quieras, sé santo. En tu manera de vivir, sé santo. Y la santidad hará el resto. Ya la santidad, cuando tú eres santo en toda tu manera de vivir, ya la santidad, que la santidad es el fruto de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad, el Espíritu Santo ya va a ser el resto en nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo nos va a decir, esto no lo hagas. No lo hagas. Esto sí, hazlo. No sé si a ti te ha pasado, David, de que
Quizá antes de conocer a Dios, pues podías decir cualquier palabra que no pasaba nada. Pero ahora, no has dicho esa palabrota o no has dicho esa mentira y algo te dice, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Y uno podría decir, bueno, es la conciencia. Es el Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos convence de todo pecado. Y esa santidad que tenemos dentro nos va guiando. Yo sigo con mi mismo estilo de vida, trabajando en el mismo sitio, estando con la misma gente, pero ya el Espíritu Santo va filtrando ciertas cosas, ¿verdad? En tu caso, como tú decías antes, el fútbol me hizo separar de este, de aquel, del otro. Sí. Ese es el trabajo de la santidad. La santidad, o sea, Dios dice, todo te es lícito. David, puedes hacerlo todo, ahora no todo te conviene. Ese trabajo es el Espíritu Santo y te dice, esta persona no te conviene. Esa palabra que vas a decir no te conviene. Eso que quieres tomar no te conviene. Eso hacia donde quieres ir no te conviene. Tú sigues con tu mismo estilo de vida, pero el espíritu de la santidad te va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no es un remordimiento de conciencia, no es la conciencia hablándote, es el Espíritu Santo santificando tu vida. Cuando tú has cumplido esas 4 cosas, la palabra, la oración, el servicio, apartarte del pecado, y ya vas a poder empezar a recoger ese fruto de la santidad poco a poco y Él va a ir guiando tu vida. No existe un prototipo de vida santa. En tu manera de vivir, dice la Biblia, sé santo. Y en eso hablé un poquito, para no extendernos mucho más, pero en eso, de eso hablé un poquito, de cómo la santidad nos ayuda en nuestra vida, nos ayuda a tomar esas decisiones. La propia santidad te filtra de personas, de trabajos, de cosas que uno no debería estar. Has hablado, pastor, del comienzo, de que 2 personas se hicieron pasar por la iglesia y qué peligroso es desvirtuar el mensaje. Y lo digo sobre todo porque yo, por ejemplo, que estoy viendo también otra serie, aparte de la de Shows, estoy viendo también la de los cuentos de la criada, que se basa en cuando Abraham, creo que era, tuvo la criada, ¿no? Que tuvieron... exactamente, se basa en que da un golpe de estado en Estados Unidos, tienen llaman Galia, creo que es el poblado, y tienen criadas que las utilizan porque no es fértil y por obra y gracia de Dios y tienen que usar a las mujeres fértiles para que tengan hijos con los comandantes que dieron el golpe de estado, etc. Entonces es muy peligroso desvirtuar el mensaje y llevarlo a ciertas conveniencias de ciertas personas. Pero por desgracia esto pasa más de lo que pensamos. Sí. Pero Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio, del verdadero evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo. Exactamente. Pero algunos os han venido con cuentos chinos como esto, perdón por lo de chino, es una expresión que aquí usamos sin denigrar a nadie, ¿vale? Con cuentos de esto, con fábulas, y os han apartado. Ahora bien, dice Pablo, si alguien os anunciara un evangelio diferente al nuestro, así sea un ángel del cielo quien lo haga, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Hay de aquel que cambie de la palabra de Dios una jota, una tilde, lo más mínimo. Exactamente. No se puede hacer. Que lo hagan, pero allá las consecuencias. Pero yo siempre he dicho, y creo que no estoy equivocado, ni mucho menos, creo que no estoy equivocado, que la culpa no solamente lo tienen estos maleantes y estafadores del evangelio, que se quieren lucrar del evangelio, que para tener ganancias deshonestas juegan con la fe de la gente, porque al final uno lo entrega todo por la fe, y uno se lo tiene que entregar todo a Dios, pero entonces te pillas con un maleante de estos, que no quiero usar palabras más fuertes, con un sinvergüenza de estos estafadores del evangelio, y te saca todo por la fe, despluma a la oveja, le quita absolutamente toda la lana, ese mal pastor y la trasquila bien trasquila. Claro, entonces el mayor sinvergüenza es ese hombre o esa mujer que hace eso en nombre de la fe, pero la culpa también la tiene el rebaño, porque el rebaño, como no conoce el mensaje, entonces se cree cualquier cosa. Pero por eso la Biblia dice escudriñar las escrituras. Ay, muchas veces lo has comentado aquí, es decir, no me hagan caso a mí, lean la Biblia. Exactamente, es que yo puedo y me equivoco seguramente una brutalidad. Yo porque aquí hablo y yo parece que yo estoy aquí dando cátedra y la gente, uy, ¿cuánto sabe? Que yo no sé nada. ¿Quién fue el que dijo, yo solo sé que no sé nada? Sócrates, pues yo soy tipo Sócrates en ese sentido, solo sé que no sé nada. Pero mira, también puedo dar gloria a Dios, que Dios me ha dado como una habilidad, un don para poder enseñar y entender, pero yo de verdad te lo digo y no es falsomidad, solo sé que no sé absolutamente nada. Y yo me puedo equivocar, y de hecho me habré equivocado 1.000.000 de veces. Yo te confieso una cosa, David, que me voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Yo escucho predicaciones mías de hace 10 años y yo mismo hago así, y me llevo las manos a la cabeza y digo, madre mía, ¿cómo pude decir eso?
Pero ¿sabes lo peor de todo? No es cómo pude decir yo eso. El gran problema, el gran temor que yo tengo es cómo la gente que me escuchaba decía amén a eso que decía yo. Entonces la gente al final, como lo está diciendo un pastor, amén. No, señor, no digas amén a todo. Que no. Es que es tan fácil manipular la palabra de Dios. Te podría sorprender lo fácil, lo sencillo que es coger un versículo, sacarlo de su contexto, hacerte creer que dice otra cosa y para mis propios beneficios manipularte a tal grado, meterte el miedo en el cuerpo de como no me obedezca vas a estar en maldición. Es que eso mismo, lo que está comentando, pasa en la propia serie. Y aunque es una serie de ficción, pasa hoy en día que muchas veces le meten a las personas un pensamiento, es decir, y aquí por ejemplo, lo que nosotros intentamos es que se escuche lo que es la palabra, y el propio pastor lo dice: no me hagan caso a mí si no quieren, no escuchen, no vean el programa, lean la Biblia. Exactamente. Hay un pastor que dice algo muy bonito. Él predica de una manera muy sencilla. De hecho, él dice: si estás buscando teología, en mí no la vas a encontrar. Yo predico de una manera sencilla. Y él se presenta a sí mismo ni siquiera como pastor, sino como un mensajero, dice él. Yo simplemente soy un mensajero que alguien ha enviado un mensaje y yo te lo transmito. Quizás ni yo mismo entiendo en profundidad ese mensaje, pero si tiene algún problema, ve al que manda el mensaje, ve a Dios. Yo simplemente soy un mensajero, un intermediario que vengo y te presento esto. Pero tu deber es conocer al dueño del mensaje y el verdadero mensaje. Entonces la culpa de esto, de la manipulación de la escritura, es de los sinvergüenzas que lo hacen, pero también de las personas que no pagan el precio de estudiar, de leer, de entender, de querer conocer la palabra de Dios, y entonces pues son fáciles de manipular. Y esa serie que tú estás viendo, desgraciadamente, es el pan de cada día. Gilead se llama. Gilead es el estado que... Gilead. Yo te podría poner otros nombres si quieres. Sí, pero claro, es curioso porque, claro, después hay muchas subtramas, ¿no? en la propia serie, y se ve como el creador, el que maquinó todo Gilead, quiere ascender y manejar todo desde arriba, y utiliza a los fanáticos religiosos para su conveniencia. Es decir, es increíble. De verdad, es que es ficción, pero que lo vemos hoy en día. Mira, se me ponen los pelos de punta y no te estoy mintiendo, David. Sí, no, lo estoy viendo. Eso es lo que está viviendo. No sabría decirte un porcentaje, porque decirte un número sería inventarnos algo, pero eso lo está viviendo un altísimo número de miles de creyentes en todo el mundo. La manipulación y las ansias de crecer, la ambición de poder de un siniestro personaje que usa a personas entregadas a Dios, con deseo de adorar a Dios, las manipula para él tener todos sus sueños. Y mira, este tipo de personas se las conoce rápidamente. Los que hablan sobre todo de la prosperidad, de darle todo a Dios para que Dios te dé, te das cuenta que al final el único que prospera es Él. El pueblo está en miseria, el único que prospera es Él. Yo no estoy en contra de que Dios prospera. Yo creo que en un Dios que prospera, pero no te lo puedes ni imaginar, en un Dios que bendice de los pies a la cabeza, y que como haya favor ante tus ojos, vas a ser el niño de papá, como decimos. Pero a partes iguales, ¿no? Equitativamente. Lo que no puede ser es que uno se lleve toda la tarta y el otro se lleve toda la tarta y el otro encima tenga que fregar los platos. Ahí está. No coma y encima tenga que fregar los platos. Hay que tener mucho cuidado, desgraciadamente. Pero la culpa, vuelvo y repito, no es de ese ser siniestro que utiliza esto, sino de los que están abajo han creado ese monstruo. Mi pastor José Manuel Sierra dice algo muy interesante, y dice: lo mejor que tú puedas hacer por mí como pastor, o por todo pastor, nunca es alabarle. No adules a tu pastor. No le estés todo el rato diciendo lo bien que lo hace, lo bien que predica, lo bien que enseña, lo maravilloso que es. No, eso le estás haciendo un feo y un flaco favor a ese hombre. Lo mejor que tú puedes hacer por tu pastor es orar por él. Como tú empiezas a decirle todo, sí, Juana, sí, y te empieza a decir disparate, sí, estás creando un monstruo. Y los hombres sabemos que tenemos esta carnalidad aquí dentro, y que nos encanta la adulación, nos encanta el poder y la fama a todos. Y entonces te tienes que rodear de personas que te digan: hey, ¿qué estás haciendo? Tranquilo. Déjame darte un dato curioso. Cuando Dios crea a Adán, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sabes lo que significa ayuda idónea? Porque algunos piensan que ayuda idónea, esa palabra en el original, significa como una persona, como la mujer que te va a ayudar. No, ayuda idónea significa literalmente contraria. Le voy a hacer una persona contraria a él para que le haga la contra, para que le sirva de muro, de barrera. Y qué bueno es que los hombres, hablo de hombres, de mujeres, de todo, tengamos personas a nuestro alrededor de barrera, que nos diga: hey, no, te estás equivocando.
Qué bueno de verdad que los hombres de Dios, las mujeres de Dios tengan en su entorno gente que les puedan decir no. Yo creo que esas personas son las que realmente te quieren. Las que realmente te quieren y las que si les haces caso te van a llevar por el buen camino. Sí. Si les haces caso te van a llevar unos padres que te digan no. Ponte a llorar y patalea todo lo que quieras, pero no. Una esposa que te diga no. Un hombre que te diga no. Hay un testimonio muy bonito de un hombre, que Dios lo usa muchísimo, hace unas campañas en África, pero estoy hablando de decenas y decenas de miles y centenas de miles. Ha llegado a juntar, muchísima gente en las campañas. Y en una de esas primeras campañas que él hizo, donde Dios se movió de una manera impresionante, él llegó a su casa, no sé si al hotel o a la casa, donde sea, y le dijo a la mujer, ¿has visto lo que logré hoy? Le dijo a la mujer. Claro, él, en su ignorancia. Y la mujer le dijo, ¿perdona? ¿Lo que tú hiciste? No, tú no has hecho nada. Lo que Dios ha hecho. No se te olvide que todo esto hay que darle gloria a Dios. Desde el mismo momento que tú te creas el protagonista de esta historia, los llevas en picado. Y dice que esas palabras fueron como una espada que atravesaron su corazón y dijo, gracias Dios por esta mujer que me has dado, que no me dijo sí, y me alabó Claro, porque cuando tú te pones delante de la gente, empiezas a predicar y aplaude, amén, 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 amén. Como tú no tengas una mujer que te diga, hoy no me gustó lo que hiciste, a mí mi mujer... A mí yo puedo predicar y decenas de personas que bien lo hiciste, que tremendo mensaje, y me escriben comentarios increíbles, ese mensaje me cambió la vida, pero mi mujer, ella es muy sabia y me dice, tienes que cambiar tu mensaje, tienes que afloja en esto, o no sé qué, me aburriste en esta parte. ¿Y qué sucede? Que Alberto le rehuye al comentario de mi mujer. Yo ya ni le pregunto, ¿qué tal? ¿Te gustó la predicación? No, porque sé que me va a dar un zasca, pero esas exhortaciones son las que hacen crecer. Son las que hacen crecer. Sí. Son las que hacen crecer. Y el otro día, creo que es por primera vez, alguna vez más lo habrá hecho, mientras predicaba, porque me llegó el WhatsApp y miré la hora, mientras predicaba, ella me dijo, qué increíble predicación, te felicito. Cuando yo leí eso, David, de mi mujer, yo dije... ¿Te llenó? Sí, mira, ensánchame la puerta porque yo ya no entro por ahí, yo estaba, ¿me entiendes? Porque ahí dije, qué bien, ¿no? Pero eso ha sido una vez en 20 años. hay que saberse juntar con ciertas personas porque el mensaje es tan fácil de manipular, David. Sí. Tan fácil de manipular. Pero vuelvo y repito, hago un llamado de atención, una exhortación aquí a todos los creyentes a que lean la Biblia, a que no digan que sí a todo, a que no digan amén. Creo que fue en Berea, si no me equivoco, el apóstol Pablo predicando en Berea, dice la Biblia que los que estaban escuchando el mensaje de Pablo, del apóstol Pablo, llevaban sus Biblias y tomaban nota para después de la predicación corroborar que lo que Pablo decía era bíblico. Del apóstol Pablo, que es uno de los fundamentos de la fe. Imagínate cuánto más a personajes como yo. ¿Cómo no vas a llevar tu Biblia a la iglesia y analizar que todo lo que yo estoy diciendo sea bíblico? ¿Cómo se te ocurre no llevar tu Biblia, no llevar una libreta de apuntes para decir, a ver si este hombre va a decir aquí algún disparate, algún interés personal? Es que quien no lo haga es un necio. Tenemos que llevar nuestras Biblias, aprender a discernir lo que está bien, lo que está mal, porque vuelvo y repito, corromper el mensaje es muy fácil y que se corrompa el corazón de un pastor, eso es más fácil de lo que tú piensas. Más fácil de lo que tú piensas. Alguien dijo, aquí me voy a meter en un berenjenal, alguien dijo que los grandes hombres de Dios, y las estadísticas están ahí, hay un libro, no voy a decir ni el título, pero hay varios libros muy buenos que hablan de esto, de pastores que cayeron, pero no como críticas, sino que no dan ni nombre, sino para ayudarte a no caer en eso, que las 3 principales fuentes de caída de un pastor son las 3 Fs. ¿Sabes qué 3 Fs son? Fama, faldas, finanzas. De esas 3 Fs se tiene que guardar todo hombre de Dios. Fama, faldas y finanzas. Es tan fácil corromper a un creyente, a un pastor. El dinero se corrompe, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Las faldas, las mujeres, por eso hay que tener siempre distancia. Yo le tengo siempre dicho a los ancianos de la iglesia, ancianos no habla de edad sino de madurez, tengo ahí a un equipo que Dios me ha dado, doy gracias a Dios desde aquí al equipo tan bueno que Dios me ha dado. Si hay alguna mujer que se acerca a mí y mira que yo soy feo, que tú dices, ¿qué mujer va a querer estar contigo? Sí, yo todos los, pero también yo no ignoro las maquinaciones de Satanás. Y le tengo dicho a la gente, cuando tú veas una mujer que se acerque para hablar a mí, pégate a mí.
No me dejes solo nunca hablando con una mujer, nunca. El otro día una mujer desesperada, tengo que hablar con usted, que no sé qué. Bueno, dime, le dije ahí. No, pero en privado. Yo, no está mi mujer no sé dónde está. No, es que, y se me puso a llorar. Ok, le dije al pastor Rey que estaba ahí, Rey, por favor, no, pero es en soledad. Rey va a estar ahí en la esquina de la oficina, no te preocupes, él va a estar ahí, él ni va a escuchar, él va a estar ahí a su cosa. Pero yo a solas no me voy a quedar contigo. El otro día me sucedió una cosa. No hay problema, pastor. Me sucedió una cosa que no me había pasado en la vida y se la conté a mi mujer y algo muy fuerte. Estábamos en la iglesia y una mujer se me acerca, pero a menos de 20 centímetros la cara, una cosa que yo ahora mismo echándome para atrás como diciendo, pero ¿y esto? Es verdad que había mucho ruido, que la gente estaba hablando, entonces para que yo la escuchara, pero se acercó de una manera que yo dije, no. Y viene mi hija, no me digas de dónde salió mi hija, pequeñita, y te estoy hablando que eso fue hace meses, pequeñita, se mete en medio y señalando a la mujer le dice, papi, cuidado que esa mujer es mala. Y yo por educación, Rebequita, eso no se dice, pero el Señor está hablando. De la boca de los niños perfeccionó la alabanza, dice la Biblia. Esa niña chiquitita estaba hablando, papi, cuidado, porque esta mujer no viene con buenas intenciones, esta mujer es mala. Entonces yo creo que los pastores nos tenemos que cuidar muy mucho, pero también el pueblo se tiene que cuidar, tiene que leer, tiene que comprender lo que la palabra de Dios dice. Ha hecho una gran reflexión y yo hoy no me ha dado tiempo de hacer preguntas, pastor. Ya se terminó el programa, ¿eh? Casi, llevamos 47 minutos. Madre mía. Casi, pero quiero hacerle una pregunta yo hoy porque el pasado jueves lanzábamos una pregunta a la audiencia y la vamos a ir haciendo durante toda la semana. Y le voy a hacer la pregunta al pastor, ¿no? Pastor, ¿qué momento en su vida ha sido el momento más feliz que ha tenido? El momento más pletórico, el momento más lleno que ha tenido en la vida. Uy, pues mira, a lo mejor quedarme con uno, no sé si te podría dar uno en concreto. Tengo varios. No sé, me viene ahora a la mente, hay un momento que no se me va de la mente. Claro, lo bonito sería decir aquí el momento en que me casé, y es verdad, fue un momento muy bonito. Hubo un momento no de la boda de mi mujer, que no sé si lo va a escuchar, pero para ella y para mí fue un momento muy, muy especial, que no lo voy a decir porque es una cosa mía privada. No sean chismosos, por favor. Que no fue ni en la boda, ni en la noche de boda, ni en el banquete, ni nada de eso. Fue en otro momento. Y ella sabe cuál. Fue un momento que lo recordamos con que uno dice, wow, ese momento fue muy, muy emotivo. Pero creo que también puede ser uno que cuando mi hija nació, a mí no me dejaron entrar, primero porque estábamos en la época del COVID y segundo porque fue por cesárea, tuvieron que operarla, no te dejan entrar en quirófano. Yo estaba en la sala de espera, pero, o sea, en pánico. Yo no me estaba costando mucho gestionar la emoción. Estaba solo en paritorio y cuando yo escuché un bebé nacer dije, ese es el mío, ese es mi hija porque no hay más, o sea, no puedes confundirte, no hay más. Y yo estaba entre contento, nervioso, habrá salido todo bien, ¿cómo estará mi mujer? Porque se fue con muchos dolores. Yo estaba contento, triste, pero llegó la enfermera, además súper simpática. Desde aquí doy gracias a Dios por las enfermeras aquí en el hospital de Fuerteventura que nos trataron, David, pero que no te lo puedes ni imaginar. La pediatra y la ginecóloga que llevó el embarazo de mi mujer, que es de aquí de Costa Calma, que cogimos cierta amistad, bueno, amistad en el sentido, cogimos cierta amistad. No estaba de turno ese día y cuando se enteró que mi mujer estaba de parto, desde Costa Calma se fue hasta el hospital de noche para verla, y para lo que no lo sepa, es una hora de trayecto. Una mujer o sea, el trato fue exquisito. Y cuando vino esa enfermera y me colocó a mi bebé en mis brazos, para mí ese momento me cambió. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, pues yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero en ese momento surgió como ese instinto paternal, ¿no? Yo de ser una persona sin dos de frente, viviendo mi vida vamos, y me pongo una mochila y vámonos un mes por ahí, a decir, madre mía, fuerte responsabilidad tengo ahora. Creo que ese es uno de los momentos más felices de mi vida. Tendría otros, pero si me pide solamente uno, creo que fue ese. Pero juntamente con ese es cuando sale mi mujer de quirófano y los tres nos juntamos. Y ahí yo le dije a la enfermera, sácanos una foto. Y tenemos una foto muy bonita. Mi mujer todavía ida con la anestesia y con todo, pero ese es el momento, yo creo que más bonito de mi vida. Pastor, yo decía, por ejemplo, lo comentaba el otro día, digo, para los hombres, yo puedo admitir, oye, o lo puedo creer, llegar a creer del todo, ¿no? Es decir, para los hombres el nacimiento de un hijo, pero para las mujeres que lo sufren, que tienen que estar doloridas en ese momento, lo acabas de comentar, ¿no? Sí. Ana María estaba dolorida, estaba anestesiada, estaba ida, es decir, ese momento les tiene que costar muchísimo a ellas también, ¿no?
Totalmente, pero es indudable y damos gracias a Dios, yo creo, David, que Dios escogió a las mujeres para hacerlo. No, es que lo que hace Dios todo perfecto. Sí, todo es perfecto, porque yo creo que un hombre no aguantaría un para nada. Se extingue la humanidad. Sí, se extingue la humanidad desde Adán. Doy fe de ello. Hubiera sido la creación y la extinción de la humanidad, totalmente. Un hombre no, o sea, yo ver a mi mujer, que es una mujer que aguanta lo que sea, que eso para el dolor parece que es Terminator, aguanta lo que sea, y ver cómo sufría ahí, yo decía, esto tiene que doler y mucho. Y cuando venían esas contracciones, cómo ella se quedaba blanca, y luego le venía otra vez y la cara, veías expresiones de dolor, yo digo, madre mía. Pero hay un versículo que me viene a la mente muy bonito, que está en Isaías, que dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Jesús muere en la cruz, tremendo sufrimiento. Alguien comparó, y no está muy desencaminado, sé que algunos van a poner el grito en el cielo por lo que voy a decir, pero sería muy bueno esto explicarlo en otro momento, que la cruz fue como un parto de una mujer. Cómo se desgarró la carne, cómo se desangró para traer vida a este mundo, ¿no? La comparación que hace una persona es muy interesante y dice Isaías que verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese dolor que Jesús estaba sufriendo, desgarrado, estaba en agonía pura y dura, pero dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y tendrá paz. Cuando una mujer se desangra, entrega su cuerpo a cambio de otro bebé, pero cuando la abraza, yo creo que el dolor no se va, pero por lo menos se lleva mucho mejor. Amén. Una pregunta del canal Pastor Saray López Pérez 2143. Yo creo en mi Señor y creo que resucitó, pero mi pregunta, ¿cómo se sabe que es ahí donde estuvo enterrado el Señor? Justamente cuando mostramos el pasado lunes, hace 2 lunes, la foto del sepulcro. Porque hay unas evidencias. Nosotros no decimos las cosas porque sí o por emoción. Hay unas evidencias. La Biblia te habla de un lugar, de unas especificaciones, de que era el lugar de un hombre rico llamado José de Arimatea. Te habla de una montaña al lado que se le llama el Gólgota. El Gólgota significa la calavera. Tú vas a esa montaña a día de hoy. Tengo fotos y vídeos. Bueno, no es que las tenga yo. Puedes poner ahí el Monte de la Calavera y lo ves ahí. O sea, como en la roca la erosión está de tal manera que parece una calavera. La ubicación, o sea, hay muchas señales, hay muchas coordenadas que la Biblia da que dice, ese es el lugar. Ahora bien, en ese mismo lugar, cuando tú vas, los mismos guías, por así decirlo, los que te atienden y te explican, te dicen, nosotros estamos convencidos al 99,9% que este es el lugar donde Jesús fue sepultado, pero tampoco podemos afirmarlo al 100%. Ahora, si nos dejamos llevar por todo lo que dice la Biblia, este lugar coincide y parece ser que es el único lugar que coincide y que cumple con todo lo que la Biblia dice. Pero independientemente de eso, mi pregunta es, ¿y qué cambia que sea esa o que no sea esa? Más allá de algo emotivo. Alguna hermana de la iglesia me decía, ¿y qué sentiste cuando entraste a la tumba? Hombre, sientes muchas cosas porque tus emociones están a flor de piel y es verdad que para mí, que estoy viviendo por y para el Señor y que estoy entregando mi vida para Dios, ese lugar es único en la tierra. Pero al final el Señor ya no está ahí, el Señor está en mi corazón y perdón por esta expresión, da lo mismo que haya sido ahí que haya sido allá. Me da exactamente lo mismo, porque al final no me tengo que quedar con el lugar, sino con lo que sucedió en el lugar. El Señor ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, sino que ha resucitado. Eso es lo importante. Pero la Biblia te da unas directrices, unas coordenadas, una ubicación, por así decirlo, que todo apunta a que sin duda alguna es ese lugar. Pastor Alberto Ares, como siempre, como cada programa. Excelente, gracias de verdad. Gracias a ti, David, por este espacio. Eres un valiente, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Pastor. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, David. Hacemos un ratito pequeñito, nada, 5 minutos y enseguida el rebumbio, la información deportiva en Sur FM. No te vayas hasta ahora.